Hola, ¿qué tal? Que el Señor os bendiga a todos. En esta ocasión es para presentaros un vídeo que un hermano me ha sugerido y considero que es muy interesante. Es sobre las 70 semanas de Daniel. Ustedes saben que estamos haciendo vídeos sobre el Apocalipsis y lo estamos haciendo de una forma muy sencilla para que todos los hermanos y amigos puedan comprender bien el mensaje. Por eso trato de hacerlo lo más sencillo posible. En esta ocasión haremos lo mismo, trataremos de interpretarlo de una forma sencilla, en un lenguaje sencillo, para que todos lo podamos comprender. Este libro de las 70 semanas de Daniel nos hablan también acerca del tiempo presente, ya que hay una semana que está por cumplir, que es la semana de los 7 años de la gran tribulación. Y entonces vamos a ver en qué tiempo se determina, según las 70 semanas, que iba a ser el cumplimiento de esa última semana. Antes que comience el cumplimiento de esa última semana, el Señor vendría a arrebatar a su iglesia. Por ello, vamos a tratar de hacerlo de una forma que el Señor nos ayude para que todos lo podamos comprender y entender. Amén. Así que, por favor, escúchalo. También le pido, hermanos, dame un like, suscríbete a este canal. Seguiremos haciendo vídeos de todo esto para que todos comprendamos bien las Escrituras. Me ayudarás si te suscribes y si nos das un like. Todo lo que sigue ahora, aunque está hecho con una voz profesional, es de un servidor, autoría de un servidor. Igualmente los dibujos, todo lo que hacemos ahí. Dios os bendiga y espero que disfruten de este vídeo. Las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más importantes que nos habla del futuro de Israel y toda la humanidad. Esta profecía le es dada a Daniel en el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero. Daniel, siendo muy jovencito, fue llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia. En ese momento el rey era Nabucodonosor. Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego fueron llamados por el rey para ser instruidos, para que sirvieran como siervos en Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego fueron muy fieles a Dios, y en el verso 1:8 de Daniel, dice que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La comida de rey era sacrificada a los ídolos, y después la servían a todos los que servían en el reino. No se podía rechazar la comida del rey, pues podían ser ejecutados. Pero Daniel propuso al jefe de los eunucos que les diera verduras y al cabo de 10 días observara los resultados, y como el resultado fue bueno, les permitió seguir comiendo verduras y no se contaminaron con la comida del rey. Dios utilizó a estos hombres de Dios de una manera tremenda, no solo para revelar el futuro, sino demostrando el poder de Dios, cuando fueron echados a los leones o al horno de fuego. Dios utilizó a Daniel dando la interpretación a Nabucodonosor, dándole la interpretación, así como otras interpretaciones a Darío. Dios mostró a Daniel el futuro de Israel, así como los acontecimientos del futuro sobre la tierra. El libro de Daniel junto al Apocalipsis son los dos libros por excelencia de escatología. En capítulo 9 de Daniel, versículos 1 al 3 dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel era un hombre muy preocupado por su pueblo, y lo observamos en este verso, pues buscó a Dios para que restaurara a Israel. Dios le va a responder, pero lo va a hacer de una forma muy amplia, y le revelará hasta el fin de los tiempos. Desde el versículo 4 al 19, Daniel derrama su alma en oración, es una oración profunda. A partir del versículo 20 Dios comienza a hablarle a través del ángel Gabriel que le es enviado y dicen así: Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel fue donde estaba Daniel, a la hora del sacrificio de la tarde. Es curioso que Daniel recordaba la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante su cautiverio en Babilonia los judíos no podían ofrecer sacrificios, ya que estaban lejos de Jerusalén, y además, el templo había sido destruido. Pero los judíos que eran hombres de Dios como Daniel, solían utilizar esas horas para orar al Señor. La hora del sacrificio de la tarde, era la hora novena del día, son las 3 de la tarde de ahora, y es la misma hora en que Jesús murió en la cruz. Mateo 27, 46 y 50 dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Para poder entender las profecías del futuro, necesitamos sabiduría de Dios, por eso a Daniel que le iba a dar sabiduría, y le dijo: Tú eres muy amado. Daniel 9, 2:4 al 2:6, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Debemos poner mucha atención, para poder comprender correctamente las profecías sobre las 70 semanas. Lo primero que le dice en ángel Gabriel a Daniel, es que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad. Es claro que el cumplimiento profético de lo que el ángel Gabriel le va a decir a Daniel, tendrá cumplimiento en Israel y Jerusalén. Esto es importante no perderlo de vista. En estas 70 semanas terminaría la prevaricación, se pondrá fin al pecado, y se expiaría la iniquidad de Israel. Explicaremos esto con más detalle. En este orden de acontecimientos que menciona el ángel Gabriel, pareciera que hay un desorden, puesto que en último lugar aparece la expiación por el pecado, cuando en realidad la expiación por el pecado se cumplió hace 2000 años, con la muerte de Cristo en la cruz. Pero no perdamos de vista que está profetizando sobre el futuro de Israel. Y la expiación por el pecado de Israel como nación, no ha sido posible porque los judíos,
no han aceptado a Cristo como el Mesías, pero la Biblia nos dice que lo aceptarán en el tiempo del fin, como está escrito en Zacarías 12:9 al 14 dice: Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Es importante darse cuenta que es en este momento cuando las naciones vienen contra Israel, cuando se produce ese reconocimiento de Jesús como Mesías. Y lo hacen con gran lloro y arrepentimiento. Aunque ya antes los judíos comenzarán a reconocer a Jesús como Mesías, no será hasta este momento cuando lo aceptarán como nación. Y esto sucederá al final de la gran tribulación. Por eso el ángel Gabriel sitúa la expiación por el pecado de Israel como nación al final del todo, que será el momento cuando reconocerán a Jesús y se arrepentirán con gran lloro. También está escrito en Romanos 11:25 al 27 y dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Para entender la profecía de forma correcta, debemos entender que estas semanas no son de días sino de años. Ahora debemos ubicar el comienzo de estas 70 semanas. Es importante saberlo, ya que en estas 70 semanas, al final de ellas se establece el reino del milenio en la tierra. Debemos entender que, si los 490 años que son las 70 semanas, se hubiesen cumplido de forma seguida, su cumplimiento hubiese terminado sobre el año 50 después de Cristo con el comienzo del reino mesiánico, pero eso no sucedió. Ni tampoco Cristo vino. Pero estudiemos los tiempos, y nos daremos cuenta de cuándo será su cumplimiento. El versículo 25 dice: Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este verso nos habla de 7 semanas más 62, hacen un total de 69. Veamos qué sucedió en estas 69 semanas y luego hablaremos sobre el cumplimiento de la semana 70. Para entender bien su cumplimiento, es necesario saber que los años en aquella época en el calendario judío eran de 360 días. Y los meses eran de 30 días. Esta es la forma correcta para poder entender el cumplimiento profético. El comienzo del cumplimiento de esas 69 semanas comienza con la orden de la restauración de Jerusalén. Esta orden la dio Artajerjes y se encuentra en Nehemías capítulo 2. Así, según el calendario judío, cuando dio la orden de edificar Jerusalén fue en el año 451 a.C. Así la muerte de Jesús se produce en el año 32 del calendario judío, y el 33 del año romano. En ese año se cumplieron las 69 semanas, que son 483 años. Ahora ponga mucha atención al verso 26 que dice:
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A nuestro juicio está claro que está profetizando que, después de la crucifixión de Cristo, vendría un ejército, que fue el ejército de Roma, que destruyó Jerusalén y el templo. Hay un paréntesis entre la semana 69 y la 70. En ese paréntesis es cuando la Iglesia de Cristo fue establecida. Durante ese periodo de tiempo, Israel, debido a su incredulidad en cuanto al Mesías, fue esparcido por las naciones y perdió todo protagonismo en cuanto a las cosas de Dios. Pero una vez acabado el tiempo de la Iglesia con el rapto, Israel comenzará de nuevo a ser utilizado por Dios y comienza la semana 70. El verso 27 es importante y debemos poner atención. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se termine el tiempo de los gentiles se cumplirá la última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Como podemos observar, que ese príncipe que destruye Jerusalén y el templo, es el mismo que hace pacto con Israel en la semana 70. En esa semana es el gobierno mundial del Anticristo. Israel será engañado y recibirá al falso Mesías, pero a la mitad de esos 7 años, el falso Mesías se sienta en el templo que se construirá en Jerusalén, y pedirá que le adoren. Israel se negará, y es por ello que el falso Mesías lanza la guerra de Armagedón contra Israel, diciendo falsedades sobre los judíos. Jesús defenderá a su pueblo Israel y pondrá sus pies en el monte de los olivos, conforme lo dice en Zacarías 14, y destruirá a todos los enemigos de Israel y plantará su reino mesiánico. Israel y la Iglesia estarán con Yeshua en el milenio.